Y así mismo voy a pedir que tome la Biblia. Vamos a leer la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar sobre un tema, ¿verdad?, importante, ¿verdad? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la cremación de un cadáver? No es tan simple como parece, ¿verdad? No es tan simple, no es cualquier cosa. Al cuerpo de los santos es algo donde habita la presencia misma de Dios. Por eso hoy vamos a estar hablando. Muchos tienen muchas preguntas. ¿Será bien? ¿No será bien? ¿Será pecado? ¿No será pecado? ¿Dios lo ordenó? ¿No lo ordenó? Y si usted empieza a mirar tantos pastores, tantos maestros, teólogos, ¿verdad? Y empiezan a dar su punto de vista, y esto, lo otro, lo aquello, la salva, allá. Y hay muchas cosas, cada pensamiento es un mundo, pero Dios nos ha dado discernimiento de espíritu. ¿Cuándo dice amén? A la iglesia estamos guiados por el Espíritu del Señor. Y el Señor nos revela, el Señor nos enseña, el Señor nos muestra por medio de su palabra. Amén. Y vamos a mirar unas citas bíblicas, ¿verdad? Primero voy a tomar unas citas bíblicas, un estudio que he sacado. Ahí dice, pastor, usted no saca estudio, usted no va a predicar. Vamos a estudiar, agárrese, porque lo que no leyó en la semana, ahorita lo va a completar en este día. Gloria a Cristo Jesús, amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Gloria a Dios, amén. No se quede callado, amén. Usted cuando se acuerda que le digo que cuando se queda callado me pone nervioso. Pero cuando me pone nervioso y avanzo en el mensaje, y tanto voy metido que no oigo, como que los hermanos no están aquí, como que me dejaron, ¿verdad? Porque ni un amén, ni una aleluya, ni nada. Y sucede que se me olvida el mensaje. Y vuelvo a empezar otra vez. Y nos vamos más tarde, y el tiempo avanza bien rápido. Y el pastor, ¿cómo predica? El pastor, ¿cómo habla? Ya, pastor, ya estoy cansado, ¿verdad? Entonces, vamos a leer la palabra del Señor, vamos a entrar y vamos a mirar una cita bíblica de unos santos hombres de Dios, que cómo fueron, ¿verdad?, sepultados, y cómo el Señor en su palabra desde el principio lo miramos. Amén. Amén. Vaya al libro de Génesis. Vamos a ver en el principio lo que la Biblia nos enseña. Libro de Génesis, capítulo 3, versículo 19. Amén. Bendito. Y en esta hora no queremos hacer sentir mal a nadie, ¿verdad? Si alguno de ustedes incineraron o tienen pensado hacerlo, ¿verdad? Nuestro propósito hoy es de enseñarles lo que dice la Biblia, lo que está escrito. Amén. Y quiénes eran quemados, por qué eran quemados, ¿verdad?, en aquel tiempo. Y nos vamos a gozar. ¿Cuánto dice amén? Amén. Lo tenemos, Génesis capítulo 3, versículo 19. ¿Lo tenemos? Amén. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de esta manera. Dice así: con el sudor de tu rostro, ¿qué dice? Comerás el pan hasta que vuelvas ¿a dónde? A la tierra, porque de ella fuiste ¿qué? Tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. Tome su asiento, por favor. Ya he orado para predicar, ¿verdad? Cuando estamos adorando, es importante que nos dice la Biblia: con el sudor de tu rostro comerás, ¿verdad? Vemos desde el principio de Adán y Eva, desde el principio, lo primero que Dios establece, hermano, Adán y Eva, ¿verdad? Que ellos tenían que volver donde fueron tomados. ¿Cuántos saben que Adán fue hecho del polvo de la tierra? ¿Le soplaron qué? Aliento de vida. El espíritu fue soplado ahí mismo, ¿verdad? Y cobró vida el cuerpo. Amén. Por lo tanto, estamos aprendiendo en esta hora que el ser humano, los hombres de Dios, los hombres santos, y vamos a ver de los patriarcas también, pero aquí estamos mirando que el Señor directamente, ¿verdad? Y aparte nos dice: con el rostro, de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas ¿a dónde? A la tierra. ¿A dónde tiene que volver el ser humano? A la tierra. Y la tierra, hay gente que ha dicho que los mismos elementos del polvo y los mismos elementos de la ceniza es lo mismo,
no es lo mismo. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, si Dios haya establecido, porque bíblicamente no hay como una doctrina que el Señor nos haya dejado y te dice, tienes que, vamos a decir, lo que es el crematorio, ¿verdad? Lo que es el crematorio, usted sabe el proceso que los muertos pasan por un crematorio, los muertos que mueren, los meten a una caja de metal donde abren unas válvulas de gas y se empiezan a más de, hermano, 1200, muchísimos, ¿verdad? Centígrados de lumbre, ¿verdad? Para poder poderlo desintegrar, ¿verdad? Ya están desintegrando. La ceniza es más que lo que es la tierra, y mucha gente hoy en día, pastores, evangelistas, maestros, decía que ellos dicen Dios está bien, Dios es poderoso, claro, y lo vamos a mirar, que Dios es poderoso, amén. Amén. Pero quiero que usted aprenda, ¿verdad? Por eso es importante que hoy en día que usted empiece a ver lo que dice la Biblia, qué dice la palabra, no lo que yo crea, porque si le empiezo a preguntar a usted qué dice, no, pues yo creo esto, yo creo, y nunca vamos a terminar. Pero si nos vamos a la palabra de Dios, la Biblia nos va a decir la respuesta en esta mañana. ¿Cuándo lo cree? Amén. Entonces, fuiste tomado del polvo y el polvo volverá. Pastor, pero la ceniza es polvo. No, las cenizas son ceniza y el polvo es polvo. Se acabó. Amén. No le podemos, por eso ya entra el ser humano. Es lo mismo, pastor. ¿Me entiende? Bueno, pues yo nomás te digo lo que dice el maestro de maestro, amén. El alfarero, el maestro que nos tomó, nos hizo a su imagen, a su semejanza, ¿verdad? El muerto, ese muerto que un día murieron, como usted es el templo de Dios, ¿verdad que sí? Amén. Somos el templo, habita la presencia de Dios en su cuerpo. Entonces, número uno, ya miramos que el Señor le dijo a Adán y a Eva, ¿verdad? Que tenían que morir un día, pero ellos tendrían que volver a la tierra, enterrarlo otra vez. Y vamos a mirar otra cita bíblica, ¿verdad? Yo quiero que vaya a otra cita bíblica, al libro de Eclesiastés. Libro de Eclesiastés, vayamos ahí. Capítulo 12, versículo 7. Estamos mirando lo que el Señor nos dejó por medio de su palabra escrito, ¿verdad? Para que el pueblo, pues la Biblia nos habla, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Amén. Y estamos aprendiendo, porque hoy en día no mucha gente lee la Biblia, hermanos. Y tenemos que nosotros, ¿verdad? Como pastores, enseñar a la iglesia, ¿verdad? Conforme la palabra, que es lo que nuestro maestro, ¿verdad? Quiere enseñarnos hoy por medio de su palabra. ¿Lo tenemos? El libro de Eclesiastés, capítulo 12. Eclesiastés 12, capítulo 12, versículo 7. Dice, y el polvo, ¿qué dice? Todo. Y el polvo vuelve a la tierra. ¿A dónde vuelve el polvo? Nosotros somos polvo, somos materia, ¿verdad? Este cuerpo es una materia y es polvo, y al polvo volverá, porque el Creador lo tomó y lo hizo, ¿verdad? Y el día que se le acabe el tiempo a este cuerpo, el más robusto, ¿cuánto iba a vivir? 1, 2, 3. ¿A cuántos? A ver, 1, 2, 3. ¿Cuántos saben eso? 80. ¿Y por qué algunos que son más de 100? Mi abuela tiene 102 años. 102 años. Todavía camina por la misericordia de Dios. No, la vista sí le falla, ¿verdad? Pero yo sé que es la misericordia de Dios. ¿Y por qué, pastor? Si la Biblia nos dice, eso se llama gracia de Dios. Favor no merecido, pero por el amor infinito de Dios te da un acceso más de que vivas más. ¿Para qué? Para que conozcas al Creador. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. En esta hora, y al polvo vuelva a la tierra. ¿Cómo era? ¿Cómo era antes? Era polvo. Y hoy somos un cuerpo
pero un espíritu que nos tiene parados, nos tiene de pie, ¿verdad? Hablando. Lo importante, ¿verdad?, de que vemos aquí, pues no es tanto esto es como una casa de campaña, ¿verdad? La Biblia lo dice, como una casa de campaña solamente temporal. Un día el Señor, ¿verdad?, nos va a dar un cuerpo nuevo, amén, pero este cuerpo va a ser glorificado, transformado. Por eso es importante que nosotros hoy en día aprendamos, porque estos cuerpos son cuerpos santos. ¿Cuántos dicen amén? Son cuerpos santos, hermano. Desde que nosotros aceptamos a Cristo, ¿verdad, hermano? Hemos decidido ser el templo del Señor. Y el Señor mora adentro de nosotros, en nuestros corazones. Por lo tanto, es digno de que los hombres de Dios, como está escrito desde el principio, que dignamente se le dé sepultura a esos cuerpos santos. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Y yo quiero que usted mire, ¿verdad?, lo que decía. Ya acá quiero que usted aprendiendo. Y el Espíritu vuelva. ¿A quién va a volver el Espíritu? A Dios. A Dios va a volver el Espíritu. El momento, ¿por qué saqué esto? Porque hace días, una semana atrás, tuvimos una tía mía, partió muy querida. Nuestra familia es muy unida, hermano, demasiado. Y damos gracias a Dios por eso. Y estuvimos en su funeral, y su último deseo de ella fue incineración, ¿verdad? Muchos dicen está bien, ¿verdad? Muchos dicen no. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Porque a veces el pueblo le faltó el conocimiento y empieza a obrar. ¿Por qué pasó, pastor? Quizá por lo más barato, quizá por honrar las últimas palabras del finado, quizá fue por eso. Pero realmente, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Y en ese momento que ella me decía, mi primo, que estuvo ahí cuando ella murió, que se pegaba unos sacudidones, el cuerpo de carne, la verdad, unos sacudidones en que estaba siendo desprendido en ese momento el espíritu de ese cuerpo, verdad, y al momento hace como que se levanta, pero se tira hacia atrás otra vez ese cuerpo. Él me platicaba y decía que se asustó, verdad, y Dios le decía, ese es el momento donde verdad, el espíritu sale de la persona y va al Criador, va, ¿verdad?, inmediatamente. Por lo tanto, el cuerpo se queda ahí, inerte ya. Hay gente que dice, ¿sabe qué? Pues vamos a incinerarlo, vamos a velarlo, quizá que va a andar penando su alma. No, al momento, al instante, el muerto está. Dijo otra señora por ahí, me dice, yo miré a fulana de tal afuera de su casa y no me cree, y ella ya estaba muerta. Usted lo que miró es un demonio. ¿Por qué? Porque la Biblia a mí me dice que después de muerto, la Biblia nos habla, y después vuelve a Dios, al momento vuelve. Por lo tanto, los demonios se pueden personalizar como la abuelita y te habla y te dice, hijo, aquí estoy, ¿verdad? A la verdad, repréndelo en el nombre de Jesús, a ver si no desaparece. Porque al momento, por eso en esta mañana, yo quiero que sencillamente, sin tanto preámbulo, tanto homilética, o verdad, usted puede entender lo que la Biblia por sí sola se interpreta. No tenemos que meterle tanto, ¿verdad?, tanto pensamiento. Y pues volvemos a la palabra, ¿verdad? Y el espíritu va a Dios, el espíritu. Y la carne va, ¿a dónde? A la tierra. A la tierra, va a la tierra, la carne se va a convertir polvo otra vez. Y dice, pastor, es que me da miedo que me coman los gusanos. Hay gente que dice, hermano mío, ya después de que te mueres no vas a sentir nada, ¿verdad? Es polvo solamente, ¿verdad? Es una casa de campaña que Dios te ha prestado la tierra, ¿verdad? Pero es importante de cuidarlo. ¿Cuántos saben que somos el templo de Dios? Y ni siquiera variamos ahí en Primera de Corintios capítulo 3,
versículo 16. Yo quiero que usted aprenda que nos cuide este templo, cuide el templo de Dios. Hoy que está vivo, lo empecemos a cuidar cada uno de nosotros, queridos hermanos. Amén. Aleluya. Estamos ahí, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Estamos aprendiendo sobre qué nos deja dicho el Señor, ¿verdad? ¿Qué nos dijo por medio de su palabra? Que desde el principio, que está bien, que no está bien, que se puede hacer, que no se puede hacer. ¿Lo tenemos? Dice, con interrogativas. ¿No sabéis qué? ¿Qué dice? Que ustedes son el templo de Dios. Son el templo de Dios. Y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Por lo tanto, habita la misma presencia de Dios en ustedes. Amén. Aquellos que han recibido a Cristo mora. Entonces tenemos que cuidar el templo, ¿verdad? Hoy que está vivo, cuídelo, cuídese, ¿verdad? No comas tanta grasa. Ah, no. ¿Verdad? Pastor. Es importante que nosotros nos cuidemos de verdad. Si usted sabe que algo está mal y usted lo sigue comiendo, dice el doctor, no lo coma, y usted sigue comiendo, usted mismo está, ¿verdad?, dañando el templo de Dios. Y el que destruyera el templo, el Señor lo destruirá a vosotros. O sea que es importante que nosotros en esta mañana entiendamos la importancia que tiene a Dios. Hermano, Dios nos da un cuerpo y tenemos que cuidarlo. El Señor mismo nos dice, cuídenlo, protéganlo, lo que está a su alcance. Claro, pastor, ahorita todo está contaminado, todo tiene hormonas, todo tiene pesticidas y todas esas cosas. Nada está bueno como antes. Pues ore, la oración santifica los alimentos. ¿Cuánto dice amén? Señor, limpia lo que sea un manjar como en aquellos tiempos. ¿Cuánto cree que Dios lo puede hacer? Pero esa es fe, hermano. Amén, esa es fe. Si usted no tiene fe, pues es imposible agradar a Dios, a aquellas personas que no tienen fe. Por eso es importante que nosotros tengamos fe, ¿verdad? Y acercarnos a Dios, creyendo que es galardonador de los que le buscan, de aquellas personas que le buscan. Amén. Entonces, en esta hora, yo quiero que siga aprendiendo. Y nos basamos en el mismo texto de Corintios, de que cuidemos el templo. Por eso el Señor del principio nos enseñó por medio de su palabra que el cuerpo dignamente se tenía que dar una sepultura, hermano, digna, en lo que está en nuestra parte, mientras estemos vivos. Pastor, pero es muy costoso. Pastor, ¿usted sabe cuánto vale morirse aquí? Y más aquí en Phoenix. ¿Usted sabe en California que es tan caro? ¿Usted sabe qué caro será? Mire, déjame decirte una cosa. Dios nos ha dado sabiduría. ¿Cuándo dice amén? Hoy en día usted tiene la oportunidad de agarrar un seguro de vida, ¿verdad?, con un precio muy pequeño. Y no le estoy diciendo promoción de la aseguranza, ¿verdad?, de vida. Pero yo quiero decirle que usted tiene que estar preparado. ¿Para qué? Para quizá los hermanos no estén a la orilla de la calle pidiendo una moneda para enterrarlo a usted, ¿verdad? No pongamos esa carga, que hoy si no lo tenemos, ¿verdad?, tengamos un seguro de vida y decir, el día de mañana, si Cristo, ¿verdad?, no viniese hoy y la muerte nos sorprende, nosotros sabemos que vamos a morir un día, ¿verdad? Es más robusto, fuerte, que se mira así, y unos 80, hay gente que muere más joven, quizá un accidente, quizá esto, lo otro, no sabemos. El día de mañana no está prometido. El día de hoy tenemos que vivirlo como si fuera el último día. Por eso usted tiene que vivirlo con todo su corazón, amar a sus hijos, decirle, hijo, te amo mucho. Que el día de mañana, hermano, ¿verdad?, que su hijo o su esposo o su esposa, lo amo mucho. Esa es una bendición, ¿verdad?, que esas palabras. Y a veces pensamos que vamos a ser eternos, pensamos, ay, mi hijito, no vamos a tirar unos 100 años tú y yo. ¿Para qué? ¿Verdad? Usted empieza a fomentar ese amor, esa unidad en la familia, disfrute a sus hijos, sáquelos a comer un McDonald's, ¿verdad? Sáquelos por ahí, digo a McDonald's porque es lo más barato. Dice, pastor, es que no puedo. Pues vaya a lo más barato, pero vaya y disfrute. Decía uno, hermano, ahorita que están los niños chicos, se pueden disfrutar. Un día cuando estén grandes, ya no se van a dejar dar un beso.
La verdad, ya están barbones los chamacos y usted quiere darle un beso. Ay, papá, ya estoy grande, ¿verdad? Ya no más, está, ¿verdad? Y qué mejor cosa que están chicos, que usted tome ese tiempo. La Biblia dice que hay tiempo para todo. Cuando es verdad, usted también, pero a uno le gusta, ¿verdad? Todo se paga. A su nombre. Alabado sea el nombre de Dios, ¿sabes? Entonces usted tiene que realmente disfrutar el tiempo, salir en armonía, que el día de mañana que partamos decir qué bendición fue mi hijo, qué bendición fue mi madre, qué bendición fue mi padre, ¿verdad? Por lo tanto, tengamos que nosotros, hermanos, fomentar, ahorita que estamos vivos, valorar nuestros seres queridos, la esposa, el esposo, y muchas veces el esposo ya no le lleva flores a la esposa. ¿Para qué? Y dice la esposa, ¿para qué? ¿Para qué ahorita que estoy viva, dámelo? Dice. Ya cuando esté muerta, no voy a mirarla. O quizá un detalle, no tiene que ser flores. Hay gente que le da alergia con las flores, ¿verdad? Pero tiene que ser algo realmente, hermano, un detallito, un dulcito, algo, cualquier cosa que usted, ¿verdad? Come un cafecito juntos ahí, yo no lo sé, algo, pero algo que haga una diferencia, amén. Bueno, yo le estoy motivando para que sea una familia feliz, una familia que el día de mañana, porque hay gente, hermano, que dice, ay, se murió mi madre, se murió mi padre, se murió mi hijo, y nunca dice esto. Al rato se quieren tirar al hoyo con ellos. ¿Para qué? ¿Para qué? Ahorita que están vivos, ahorita que tienen vida, aleluya, es que no tengo, que no puedo. Hermano, el dinero se va, hermano, con lo que hayas hecho en la vida, aquí se va a quedar. ¿Para quién será todo lo que hiciste? ¿Para quién será? Por lo tanto, cada uno tenemos que ser conciencia. La iglesia tiene que ser conciencia, hermano. La familia, los matrimonios, los hogares. Y aún como hombres solos, mujeres solas, tienen que hacer conciencia en decir qué ha hecho para con el Señor. ¿Y qué pasará si muero el día de mañana? ¿Qué pasará si mis hijos por no gastar me incineran y me va a resucitar el Señor? Dios es todopoderoso, Dios lo puede hacer. Y Dios sabe que quizás no lo hiciste conscientemente o que lo deseaste. Dios puede hacerlo, claro que lo puede hacer. Y vamos a tocar una cita bíblica que Él lo puede hacer, ¿verdad? Por eso en esta mañana yo quiero enseñarte conforme a la Biblia. Y estamos mirando, ¿verdad? Desde el principio cómo el Señor nos dejó escrito por medio de la palabra cómo debe de un cuerpo despedirse, ¿verdad? Dignamente. Y vamos a ver aquí adelante Deuteronomio capítulo 10 versículo 6. Vamos a mirar otra vez, ¿verdad? Una escritura donde un hombre de Dios, un sacerdote, un ministro muere. Y vamos a ver dónde lo pone, a ver si lo incineran ellos o lo entierran o a ver qué hacen. Vamos a mirar conforme a la Biblia. Yo quiero que hoy abras tu corazón. Deuteronomio 10:6, ¿lo tenemos? ¿Lo tenemos? Comparta la Biblia con los hermanos nuevos también, por favor. Si alguien puede sentarse a un lado de ellos. Dice así: después salieron los hijos de ¿qué? De Israel, de Beró, Bene, Jacán, Amosera, aleluya. Allí murió ¿quién? Allí murió Aarón sacerdote. Y allí fue ¿qué? Sepultado. Y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. Ahí miramos en la palabra del Señor una vez más, enseñándonos la manera dignamente. Ese hombre santo, ese hombre, hermano, que ministraba la presencia de Dios. Aarón también, el hombre que ministraba la presencia de Dios. Y dignamente se le tenía que poner y enterrar o sepultar. Y mire, hermano, nosotros somos occidentales, los orientales son del hermano del oriente. Ellos tienen costumbres diferentes a las de nosotros. La cultura de ellos es muy diferente, pero hemos congeniado en algo, en enterrar a vuestros muertos. Amén. Amén. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, vemos que se cavaban unas tumbas en las montañas, ¿verdad? Se cavaban unas tumbas, unos hoyos,
y se le ponía una piedra y ahí ponían a los muertos en ese tiempo, hermano. Desde el principio miramos que se moría la gente, los embalsamaban para que no volvieran mal, ¿verdad? Y los ponían ahí y ahí se quedaba el muerto, ¿verdad? Y yo quiero enseñar a la iglesia y que yo no vengo a imponer nada, vengo a enseñar lo que el Señor dice, ¿verdad? Y ya cada uno por el discernimiento del Espíritu Santo haga lo que el Espíritu le indique. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Pero si queremos obedecer, vayámonos a la palabra del Señor. Entonces, ya miramos otra escritura donde Aarón, ¿verdad? Donde Aarón muere y es sepultado. Y su hijo toma el lugar en su sacerdocio. ¡Qué bendición! Que después que los hombres de Dios partemos de la presencia del Señor, el gozo más grande es de que nuestros hijos le sirvan al Señor. ¿Verdad que sí, mamá, papá? Que si es músico, ministro, sacerdote, que sea, en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Digan, yo voy a hacer lo que mi papá hizo, ¿verdad? Porque sé que lo siento de parte de Dios, voy a ministrar la presencia de Dios. Oh, es algo hermoso, es algo honroso. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, y volvemos al libro de Génesis, pero en el capítulo 49, versículo 31. Vayamos ahí, por favor. Génesis, capítulo 49, versículo 31. Vamos a ver otros patriarcas. Abraham, ¿verdad? Uno de los patriarcas, uno de los antiguos hombres, ¿verdad?, de la Biblia, que vemos que él también fue sepultado, ¿verdad? Génesis, el primer libro de la Biblia, queridos hermanos, vaya ahí. Génesis, capítulo 49, versículo 31. Cuando lo tenga, denme una amén. Siga buscándolo, por favor. Dice la palabra de Dios de esta manera. Escuche. Allí sepultaron ¿a quién? A Abraham y a Sara, su mujer. Y ahí, ¿qué dice? Sepultaron ¿a quién? A Isaac, su hijo, y a Rebeca, su mujer. Allí también, ¿qué dice? Y sepultaron a Lea también. ¿Qué le quiero dar a entender en esta hora? Abraham, los patriarcas de este hombre, ¿verdad? También fueron puestos en una... mire, estaban 2, 3 allá donde nosotros somos. Acostumbramos a cuando se muere alguien a cavar un hoyo, ¿verdad? Y una caja digna, ¿verdad? La que está la capacidad de la persona, y lo ponen y lo hacen hondo para abajo para que quepa los padres, los hijos, y hermano, bastante. Y también aquí vemos de igual manera, quizá la tumba estaba grande y pusieron, ¿verdad?, a los muertos ahí. Los enterraron, los sepultaron. ¿Qué dice la palabra? Los sepultaron. Nos estamos hablando y conociendo lo que el Creador nos ha dejado escrito. Y los hombres de la Biblia que no, ¿verdad? Pues no dijeron a mí, quémenme, porque sale más barato. Hoy en día, decía yo, ¿verdad? Ahorita les decía, reitero otra vez, de que es más barato la incineración y a veces optamos por eso, pero no es lo que Dios quiere que hagas. Amén. Lo puede hacer, ya va bajo la voluntad y el pensamiento, la decisión de la familia, de la persona, ¿verdad? Y ahí ya después que sepas tú lo que la Biblia dice, toma la decisión que mejor te parezca y hágalo conforme a la Biblia, porque no hay una doctrina que diga tienes que hacerlo, no dices para sí ni para no, ¿ok? Vayamos a Reyes capítulo 2. Yo quiero enseñar esa cita bíblica que usted mire que nos está dando el Señor hoy para que aprenda desde el principio de la Biblia, ¿verdad, queridos hermanos? Y hasta este día, pero hoy vivimos en un tiempo moderno, en un tiempo maruchán, a su nombre, a un tiempo. ¿Primera o segunda? Primera de Reyes capítulo 2 versículo 10, por favor. A su nombre. Yo quiero que conozca la verdad de la palabra, queridos hermanos. Amén. Hay poder. ¿Lo tenemos? Y dice la palabra de esta manera en el nombre de Cristo. Dice:
Y durmió David con sus padres y fue quemado. No, perdón, me equivoqué. Dígame, ¿qué fue? Sepultado. Lo sepultaron. También fue un hombre, hermano, profeta, un guerrero. Ese hombre fue, ¿verdad? Un hombre que conforme al corazón de Dios, te conoce la historia de David. Y el Señor, ¿verdad? Pues dignamente esos hombres eran enterrados. Fue rey, enterrados, hermano. La Biblia misma nos dice, ¿verdad? Lo que nos está aclarando a todos nosotros la iglesia de Jesucristo. Y vemos también que después, ¿verdad? David muere sus padres, lo entierran ahí mismo, pero también vemos también que muere su hijo. Y vamos a mirarlo también ahí mismo, Reyes, capítulo 11, versículo 43, por favor. Ya miramos a David. Fue sepultado con sus padres, la costumbre que tenía de sepultarlo. Hay gente que dice, a mí mándame para México, a mí téneme aquí, donde sea, pero que lo hagan. Y hermano, porque, bueno, ahorita voy a seguir, no quiero adelantarme en el mensaje, todavía voy a la mitad, déme chance, hermano. Para que vean. Primera de Reyes 11:43. ¿Lo tenemos? Y durmió ¿quién? Salomón con sus padres y fue incinerado. Perdón. Sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Vemos una vez más, vemos que la palabra del Señor, ¿verdad?, nos habla. También muere su hijo y lo entierran, ¿verdad? Le dan digna sepultura al cuerpo santo que fue de esos hombres santos, hermanos, ¿verdad? Y ¿para qué sirve? Pero si Dios lo dijo, hermano, pues ¿por qué vamos a cuestionar lo que el Señor dice? Lo que está en nuestra parte, hagámoslo. Cooperemos con el Espíritu Santo. Hagamos y sea obediente a la palabra de Dios, ¿verdad? Y usted va a agradar al Señor. Y ya miramos entonces, y una cita más quiero tocar, hablando de los que mueren, ¿verdad?, y que son sepultados. Y vamos a estar mirando una cita bíblica, algunos que fueron quemados, ¿verdad? Pero hay una diferencia. Vamos a ver San Juan capítulo 19, versículo 41 al 42, por favor. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? El Señor le hubiera dicho, incinérenlo. El Señor nunca lo dijo. Lo dijo, ¿verdad? Hoy en día vivimos en un tiempo moderno, en un tiempo que han minimizado, hermano, la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Dice que, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro, una tumba donde los entierraban, estaba nuevo, en el cual aún no había sido sepultado ninguno o nadie. Número 42. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron ¿a quién? A Jesús. ¿A dónde pusieron a Jesús? En el sepulcro, donde se levantó, donde pusieron la piedra. Si usted lee después, ¿verdad?, las Marías fueron temprano, las hermanas, y miraron que la piedra estaba movida, de la tumba el Señor había resucitado. Gloria a Dios por eso, amén. Entonces es importante que los cuerpos santos, hermanos, que fueron, y yo digo, cualquier dignamente debe darse digna sepultura, queridos hermanos. No, el cuerpo no es cualquier cosa. El cuerpo, ya, tanto tiempo como para seguir con él, a que de una vez hacerlo ceniza, ¿verdad? No, la Biblia no nos dice eso, ¿verdad? Y es lo que, ¿por qué? Miren,
le voy a dar un ejemplo muy sencillo. Al pensar a gente que trata el cuerpo como si fuera basura, nosotros en nuestra cultura o en nuestro país o en nuestra ciudad acostumbramos quemar lo que nos sobra en la casa, como algunos han quemado basura fuera de su casa, todo lo que usted sacó y no hay donde tirar. Lo que hace cuando desperdicio, lo quema, lo incinera, lo desapareces porque te plació y porque es basura, ¿verdad? Y mucha gente hoy en día hacen lo mismo con los cuerpos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo reducen a la nada. Y muchas veces lo tratamos como si fuera, y es un ejemplo que un pastor puso y dije, tiene razón, tiene lógica lo que está diciendo, porque es un cuerpo santo, un cuerpo de un santo, de un hombre de Dios, ¿verdad? Admirado, ¿verdad? Hombres, lo que está a nuestro, ¿cómo le diré? A nuestro alcance, lo podamos hacer nosotros. Porque habrá gente que quizá, voy a tocar unos puntos donde, por eso quiero que usted ponga mucha atención. Lo que nos dice Dios, que nos permite que hagamos, cómo lo hagamos, nos dice cómo lo hagamos. En ti está lo que tú quieras hacer. Yo no quiero traer controversia con nadie, ni refutar a nadie. Yo quiero leerte la Biblia. Y ya tú tomas la decisión, no me preguntes, tú tomas tu propia decisión, conforme a la Biblia, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a leer unos versículos bíblicos. Y nuestros cuerpos no pueden estar siendo, ¿verdad?, maltratados así, porque va a ser glorificado. Dice Levíticos 20. Vayamos a Levíticos 20. Tengo 5 citas más. Levíticos, use esos anotes para no andar tapeándola rápido. Los anoté en mi libro. Levíticos capítulo 20, versículo 14. ¿Lo tenemos? Amén. ¿De verdad que estamos? Amén. Dice, el que tomare mujer y a la madre de ella, a las dos, comete ¿qué? Vileza. ¿Qué dice? Quemarán con fuego a él y a ella. ¿Para qué? Para que no haya vileza, no haya, ¿verdad?, el pecado se desaparezca entre vosotros. Es lo que dice la Biblia en ocasiones a gente que pecaba, gente que hacía lo malo, para desarraigar el pecado de eso, mataban a todos. Y ellos decían, se acabó el pecado aquí, ¿verdad? Por eso estamos mirando a quienes estaban quemando. ¿Ok? ¿Estamos ahí? No me pongan nervioso, por favor. Es lo que dice la Biblia. Ok, vamos a tocar otro versículo. Josué capítulo 7, versículo 25. Es Acán, la historia de Acán, aquel hombre que agarró el lingote de oro, de plata, ¿verdad? Que agarró los mantos babilónicos. Muy hermoso le pareció. Lo robó cuando tenían que haber acabado con todo. Él ocultamente, hermano, salió a flote. ¿Ok? Delante de Dios nada está oculto. Todo lo mira el Señor. Amén. ¿Lo tenemos? Josué capítulo 7. Y dice, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Le gritó. Turbe Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de ¿qué? De apedrearlo. Hasta ahí. ¿Qué sucedió con Acán? Por haber cometido pecado, ¿qué le sucedió? Lo apedrearon y después de apedreado, ya medio moribundo, los queman a él y a su familia, y todo lo que había robado es quemado juntamente. Todo trae una consecuencia, hermano. De verdad, trajo una consecuencia a su pecado, sí. A él, a su familia, a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenía ganado y todo. Acabó con todo. Y dijo, ya de una vez el pecado acabado, vamos a arreglar con todo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba perdiendo las batallas por causa de este pecado que había en el pueblo.
Por lo tanto, había consecuencias para la gente que pecaba. Por eso lo hacían. Los quemaban los cuerpos cuando había algún pecado que habían hecho. Es la manera que ellos usaban, lo más fácil. Jeremías capítulo 7, versículo 31. Reconociendo lo que el Señor dice, el Señor permite la incineración. Es algo fácil, algo para meditar, pero yo quiero, ¿verdad?, que no se entristezcan los que quizá han sido incinerados. Jeremías 7:31. Y dice: y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que morara al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosas que yo léale usted, cosas que yo no le mandé ni subió en mi corazón. Ok, vemos que el pueblo, ¿verdad?, quemaban a los niños, el sacrificio, y es algo que el Señor no le agradaba, es algo que el Señor no permitía. Por lo tanto, ¿verdad?, no es algo que se tiene que pensar lo que realmente quiéramos hacer verdaderamente con nuestro cuerpo santo, o de tu ser querido, de lo que más amaste. Hay gente que ha incinerado a su familia porque hay un vínculo, un cordón umbilical hacia esa madre o ese padre, ese hijo o ese pariente muy querido, y dicen: lo voy a incinerar para tenerlo en mi casa todavía. No, el propósito que a la persona se le acabe la vida, es decir, se acabó mi madre, mi padre, mi hijo, me vas a la tierra, hijo, madre, padre, a donde tú perteneces, porque el Señor un día te levantará. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Ese es el diseño cristocéntrico, hermanos, ¿verdad? Cristocéntricos. Allá por la China acostumbran a la gente, ¿verdad?, quemar también a la gente que se mueren, creyendo a veces en la reencarnación y todas esas cosas. Pero hoy vamos a ver lo que nos dice la Biblia, lo que le agrada a Dios. Dios no te dice hazlo, ¿verdad? Pero es un poco diferente. Quiero que lo mire, que es diferente. Es diferente de la manera que estas personas están siendo quemadas o incineradas, ¿verdad?, de una manera porque habían pecado y había algo, no porque un deseo familiar o algo así, no, es porque algo hicieron. Gloria a Dios. Amós capítulo 2, versículo 1. Vamos a ver lo que dice el libro de Amós. Libro de Amós capítulo 2, versículo 1, por favor. Ok. Amós capítulo 2, versículo 1. Cuando lo tenga de una mente, Amós. Es un libro muy chiquito que va a batallar para hallarlo, porque está muy pequeñito, ¿verdad? Pero sí lo va a encontrar. Y solamente se lo ponemos. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? No le tenga miedo a la muerte, hermano. Más bien, temer al que mata el alma del infierno. A él. La muerte de los santos, usted miró que leímos antes, dice: durmió con sus padres. Durmió. Solamente está ahí, dormido. Se levantará. ¿Qué dice? Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Moab, ¿verdad?, tenía castigo. Y por el 4 no revocaré su castigo. Había castigo para ellos, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlo. Un castigo por verlos calcinados los huesos, ¿verdad? Es lo que dice la palabra, lo que nos enseña la Biblia. Y por eso, y hay más citas bíblicas, hermano, ¿verdad? Una cita más quiero tocar, 2, pero la última la voy a dejar de reserva. La voy a dejar de reserva para compartir algo. Ya estoy terminando los versículos que les traigo, pero yo quiero otra vez a Jeremías, ir a Jeremías a 19:5.
Vaya a Jeremías capítulo 19, versículo 5. Si usted no puede, usted puede anotarlos y leerlos en su casa, hermano. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a traer enseñanza a la iglesia, porque la iglesia tiene que ser instruida conforme la Biblia y la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Jeremías 19, capítulo 19, versículo 5, por favor. Y edificaron lugares altos, ¿a quién? A Baal, para quemar con fuego a sus hijos en el holocausto al mismo Baal, cosa que no les mandó. No les mandé. Perdón, no les mandé, gracias. No les mandé, ni hablé, ni me. ¿Qué dice? Ni le vino el pensamiento al Señor. La gente lo hacía por ese sacrificio, por querer que Baal contestara, hermano. ¿Verdad? Usted ve los profetas de Baal, los profetas, ¿verdad? Que la historia, usted ha mirado cuando el profeta descuartizó, ¿verdad? Elías descuartizó a los profetas de Baal. Sí, eran muchos. Entonces, en esta hora vemos que es algo que por causa del pecado que hacían, y cosas que Dios no mandaba, y la gente lo hacía voluntariamente, uno por sacrificio, uno porque de esa manera iban a desarraigar el pecado del pueblo si lo hacían. Pero ¿qué pasa hoy en día en este tiempo moderno? Estamos en un tiempo moderno donde nos hemos olvidado de la palabra de Dios, donde mucha gente, su base bíblica no es la palabra de Dios. Y hoy lo más fácil, ¿verdad? En un tiempo para acá o años para acá se empezó, ¿verdad?, una epidemia de decir, ¿sabe qué? Pues lo más barato, acaba de salir un programa de incineración. Si tu familiar, tú no puedes, bajo económicamente, no puedes enterrar como debe de ser a tu ser querido, ¿sabes qué vamos a hacer? Pues lo podemos incinerar. Es algo muy barato, muy económico, que pues rápido, y aparte que lo puedes poner en una cajita, lo puedes tener contigo, lo llevan a pasear y es como si estuviera contigo. ¿Y qué está pasando? No queremos dejar ir a nuestros seres queridos. Hay personas que se ha muerto el padre, y como son de 4 o 5 de la familia, la ceniza la han sacado y le han puesto un botecito y la reparten a toda la familia. No, eso es cierto, hermanos. Es cierto que ha pasado. Ha habido casos. ¿O qué pasa? La tienen ahí, le ponen agua, le ponen tantas cosas y se baja. Pero automáticamente el agua se consume, o muchas veces el enemigo agarra eso. ¿Para qué? Para poderse filtrar y pensar que tu mamá está ahí, cuando tu mamá ya pasó, ya expiró. Por lo tanto, esa ceniza no debe de estar, por lo menos bajo tierra. Hay gente que dice, pastor, yo quiero que me avienten a la naturaleza, ¿verdad? Y me esparzan en una montaña. ¿Qué culpa tiene de dañar el medio ambiente, su cuerpo? Otros al mar, aviéntenme al mar para que los tiburones. ¿Para qué, hermano? Más contaminación. Ahora todos comemos un pez y ahí está usted ahí, ¿verdad? Bueno, a veces lo podemos pensar, y eso es lo que a veces dicen las personas. De verdad se lo digo. Y por lo tanto, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Cómo debe de ser dignamente? Pero no quiero que nadie se sienta mal, pero si hoy día tú dices, pastor, ¿qué va a pasar conmigo? Y si en contra de mi voluntad me quema el pastor, ¿qué va a pasar? Lucas capítulo 1, versículo 37. Con ese versículo estoy concluyendo. ¿Qué pasaría si tu hija en rebeldía dice, ¿cómo voy a gastar con esta señora que tan mal se portó conmigo? Ay, Lucas, ¿sí? O mi papá. No, tanto que lo que voy a hacer, lo más barato, lo voy a mandar que lo queme. Cuidado. Pero, ¿lo tenemos? ¿Qué pasará? Pues te van a quemar. Ni modo. Va a resucitar. Vamos a ver qué dice. ¿Lo tenemos?
¿Lo tenemos? Ok. Dice, porque nada hay imposible para Dios. Para nada, nada imposible. La palabra nada es que, o sea que todo lo puede, que quiero entender. Todo lo puede. ¿Qué pasará, pastor? Dios me debe... Sí, Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Pero, ¿qué sucedió también? Porque me puse a pensar, ¿qué sucedió con los santos hombres de Dios que fueron quemados injustamente? Pero le voy a decir una cosa, en una quemazón, en una quemada que te peguen, no, los huesos no alcanzan a pulverizarse. Los huesos son quemados a veces, perdón, enterrados también. Se pulveriza lo que es la carne, la manteca y los dentros y todas las cosas, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? El hueso es lo más duro, pero es lo mejor. Por eso es importante al meditar que hombre santo de Dios, en el tiempo de Hitler, endemoniado ese hombre, ¿verdad? Por el mismo enemigo, ¿verdad? ¿Cuántos judíos no, hermano, metía esas cosas y los quemaba? Y tanto que hizo ese hombre, hermano. Y a pastor se levantarán. Claro que Dios lo puede levantar. Claro que sí. Porque no fue su voluntad. No fue su último deseo. No fue algo que ellos quisieron que les pasara. Los que murieron quemaron un accidente de un avión. Que los que se comieron los peces. ¿Qué sucederá con eso, pastor? Libro de Apocalipsis. Iba a terminar, pero le voy a seguir. Porque a veces, pastor, está en una cita y ya predica. Hoy parque. Ahorita se lo doy. Ya con eso terminó la cita, prometo. Apocalipsis 20, capítulo 20, versículo 13, por favor. Amén. El mar tiene que devolver a sus muertos. Porque Dios es poderoso. Porque nada es imposible para Dios. Por lo tanto, hoy el Señor quiere que por el Espíritu Santo, el discernimiento, porque tiene la presencia de Dios, tú puedes discernir qué es lo que tú quieres hacer con tu cuerpo. Que hagan con él. Pastor, es muy caro, sí, sabemos. Y muchos de nosotros cantamos al día. Y quizás no tenemos 12,000, 20,000 dólares, no tenemos a la mano. Hoy el Señor creo que a veces nos amonesta y ponemos énfasis en otras cosas y estamos pagando un carro. Qué bonito te miras, hermanos. ¿Por qué no pagar mejor una aseguranza de vida para toda tu familia? No es malo. Ay, no, me estoy anticipando mi muerte, pastor. No, se llama estás preparado y prevenido para que no le des carga a tu familia. Si no, al rato van a estar con el cartelón, ¿verdad? En la calle, car wash, ¿para qué? Donation, por velorio, ¿cómo se dice? Por funeral. For dinner. ¿Sí? For dinner. Funeral. Así, funeral. Para funeral. Lo que no entienden, lo voy a traducir. Y se oye a veces gracioso, pero lo importante es que nosotros tenemos que pensar. A veces pensamos en traer el mejor celular, la mejor red, la mejor compañía, el mejor carro. Y no es malo que usted lo tenga, malo que no estés prevenido para que el día de mañana, ¿verdad? Si algo pasare, le vas a dejar carga a tu familia, carga a tu esposa, carga a tus seres queridos. ¿Cómo hay que le hagan? Hay que peligro con que te van a echar en un envase, hermano. Y es mejor que te prepares. ¿Qué sucede, pastor, con los restos que si algunos de ustedes ya, su mamá, ¿verdad? Lo hicieron y ya están ahí, que ahí la tengo en mi casa? Mi pregunta, y usted dice, pastor, ¿la puedo tirar al mar? No, no la tiro al mar. ¿La puedo tirar al viento? Tampoco la tira al viento. Vaya y entiérrenla en algún lugar, esa ceniza. En un panteón, en un lugar que sean dedicados para eso. Usted tiene el Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo. Yo no vengo aquí a imponer nada. Vengo solo a transmitir el mensaje de Dios y enseñarlo como los hombres de la Biblia. A mí me encantan cómo fueron puestos en lugares. Nuestro Señor Jesucristo lo puso el ejemplo. Y hoy nosotros somos cristianos y tenemos que, ¿verdad?, tomar ejemplo. Hoy prepárese. No cometa cosas, ¿verdad?, que a veces pueden ser desagradables para con el Señor.
Lo que está en nuestro alcance, hagámoslo por favor en esta hora, ¿verdad? Y así mismo yo quiero, le voy a leer el versículo, ya iba a terminar, hermano. Dice así, miré el rojo, oiga. Apocalipsis 20:13. Y el mar entregó a los que Muertos que había en él. los muertos que había en él. ¿Cómo? Dios es todopoderoso. Dios es el todopoderoso. Amén. Eso va a pasar, claro que sí. Los tiene que entregar. Y ahí es importante que nosotros, ¿verdad? Yo admiro los hombres que murieron por la causa de Cristo, sin negar al Señor, y más discípulos que tuvo. Yo sé que el Señor los levantará para su venida. Parece que voy a empezar otra vez. Póngase de pie en esta noche. Mira, mira.